Bien. Bueno, en mi caso, licenciada, ya de Bien. regreso, creo que lo que a mí me quedó fue la claridad acerca de la tradición oral a la escritura y de la escritura el paso para poder comprender cómo es que la Biblia es un proceso, pero que a lo largo de todo ese proceso de la tradición oral, de los primeros manuscritos y luego hasta tener una idea del aparecimiento de la imprenta y la Biblia, siempre ha habido un celo por conservar de la manera más razonablemente posible esa palabra inspirada que han recibido las personas que han escrito la Biblia a lo largo de la historia. Muy bien, Giovanni. Y más que inspirada, es revelada, porque el tema justamente como parte de la herramienta que les quiero compartir, es eso, que básicamente es pues tener la claridad de que todo ese proceso, como usted bien dice, se ha tenido el cuidado de transmitirlo primero, de conservarlo con la mayor fidelidad posible dentro de todas nuestras limitaciones, culturas, idiomas, lenguaje, todo lo que ustedes quieran, luego pasar a todo el proceso literario y luego hasta nuestro momento. El tema es por el hecho de que es revelado. Ese es el tema. Inspirado es la segunda parte. La segunda es como el complemento, pero la parte más importante es revelado. ¿Quién y por qué lo reveló? ¿Quién y por qué? Entonces, hay dos puntos ahí muy importantes que nos acercan a la lectura del texto. Uno, creer en Dios que existe. Bueno, primero. Y luego, que ese Dios que existe quiere darse a conocer, quiere manifestarse, quiere que nosotros lo conozcamos. Bueno, y luego va, por supuesto, el elemento humano, o sea, que es el instrumento que va a poner en su boca o por escrito esa revelación. Y a ese segundo paso, pues es el que se le va a llamar inspiración. Bueno, eso ya está ahí, perfecto. Pero ahora quisiera saber yo si entre todo lo que vimos queda claro el hecho de por qué quiso ese ser revelarse. ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna idea si algo les aclaró de lo que vimos en el trimestre? ¿Por qué quiso revelarse? Porque tienen que pensar, aquí es tema de pensar un poquito, ya no es tanto de leer. Y aquí una de las herramientas para pensar no es tanto en el texto, sino es en la vida propia de cada uno de nosotros. Ahí tenemos que, o sea, es desde nuestra propia vida donde nosotros vamos a, a ver o vamos a decidir si realmente el ser existe o no existe y si ese ser, ¿por qué? ¿Por qué quiere darse a conocer ese ser? Si yo primero tengo que partir de mi propia historia y luego accesar al texto, o sea, a la Sagrada Escritura, para conocerlo, porque el texto, esa es su función. Si yo desde mi propia historia eh, experimento esa creaturalidad, que soy criatura y que ese ser me creó y yo quiero conocerlo. Entonces tengo que accesar al texto para conocerlo. Entonces, pero la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué quiere darse a conocer? De mi parte, o sea, de la parte humana, está claro que por qué quiero conocerlo. Pues yo quiero conocerlo porque me reconozco criatura y si me reconozco criatura, pues reconozco que hay alguien que me creó. Entonces, ese es el primer paso desde mi propia existencia.
Y luego el segundo paso es, entonces yo quiero conocer al que me creó desde mi humanidad. Pero ahora partamos desde la divinidad. ¿Por qué? Si existe, quiere darse a conocer. ¿Qué dicen ustedes? ¿Captaron algo ahí en lo que vimos en el estudio? ¿Habría algo que nos iluminara esa respuesta? ¿Por qué quiere darse a conocer? ¿No? Acuérdense que no podemos esperar mucho porque se nos va el tiempo. ¿No? ¿No hay ideas? Buenas noches, licenciada. Bueno, Yo pienso que se quiso dar a conocer por la misma razón de que él quiere que nosotros salvemos nuestra alma. Pienso, ¿piensa eso? Muy bien. ajá. Está bien pensado, pero bueno, lo que pasa es que cuando accesamos a la escritura, nosotros pues seguimos a una persona que es Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret revela, voy a leer otra vez la palabra, que Dios es amor. Entonces, retrospectivamente, nosotros tomamos el texto y si soy criatura, yo quiero conocer al que me creó por amor. Punto número 1. Este tendría que ser el tema. Y por amor me creó, pero como es un amor auténtico, incondicional y verdadero, y si yo entiendo un poquito de ese tema, muy poquito aunque sea, yo puedo entender desde mi humanidad que el amor no se impone, que el amor no exige. De hecho, eh, en el Nuevo Testamento hay una radiografía del amor, ¿verdad? Que está en 1 Corintios 13. ¿Cómo es el amor? Y entonces, cuando vemos eso, y Jesús dice que Dios es amor, y luego nosotros decimos que Jesús es Dios, y luego decimos, porque Jesús dice así, que quien vio a Jesús, quien ve al Hijo, ve al Padre. Entonces vamos haciendo una relación retrospectiva de lo que es el amor. Entonces vemos que el Creador crea por amor, no crea por otra cosa, no crea por necesidad, no crea por soledad o por egoísmo. ¿Por qué digo eso? Porque en el pensamiento politeísta, muchos dioses, que existe y que también es una religiosidad, pues entonces estas personas creían en muchos dioses, pero dioses a los que tenía que sacrificar humanos, hacer cosas muy difíciles para que este Dios estuviera contento, para que este Dios no se enojara, para que este Dios fuera, pues no tuviera reacciones violentas o sea que era un Dios amenazante, un Dios que era, pues, que quería básicamente que si había creado a las criaturas, pues era para tenerlas sometidas hacia ese ser. Obviamente, si nosotros vamos entendiendo en la introducción a la Biblia que Dios es amor y el amor no actúa así, al menos si vemos 1 Corintios 13, vemos que no es así el amor, no tiene envidia, no amenaza, no, bueno, todo lo perdona. Entonces vemos que hay una diferencia entre una religiosidad politeísta y el Dios que se presenta a Abraham, Isaac y Jacob, y luego a Moisés, que es uno solo. Y dijimos en una sesión que el problema de Abraham era que era politeísta, había salido de Ur de Caldea, ya era mayor, y él tiene que elegir entre politeísta y este Dios que se le manifiesta, que se le revela, y que Abraham le cree a este Dios que se revela. Fíjense que si entramos un poquito a pensar y diríamos, ¿por qué le creyó? ¿Por qué le creyó a ese Dios cuando él tenía tantos otros dioses?
Pues porque sin hacer nada, sin merecerlo, ya era un hombre mayor, pues al menos el relato va diciendo pues que uno de sus grandes problemas, que él mismo dice, es que ya es viejo, que no tiene una heredad a quien dejarle lo que ha hecho, que su mujer no puede tener hijos, y este ser le promete muchas cosas, le promete ser bendición, le promete que va a ser de él un pueblo grande, muchas cosas le promete. Y obviamente en el proceso del Génesis vamos viendo que las promesas se van cumpliendo paulatinamente. Pero Abraham muere y no es un gran pueblo, apenas llegó a tener, bueno, él tuvo más hijos, pero el que se cuenta es el hijo de la promesa, que es Isaac. Y de ahí va saliendo un hilo o una descendencia que llega a Jacob. Después Jacob tiene 12 hijos. Después entran todos los sentimientos de envidia, de celos, y venden a uno de los hermanos, se va a Egipto. Bueno, y vemos todos esos procesos humanos, y Dios, ese ser apacible, cercano, amoroso, con un acto que nos tendría que llamar la atención y agradecerlo, porque a veces nosotros no respetamos la libertad del otro. Incluso a veces de nuestros hijos, creemos que porque son nuestros hijos tenemos que imponernos. Y una cosa es educar y otra cosa es imponerse. Pero en la pedagogía de Dios, al darnos la libertad, pues no se impone. Y ese texto, ese tema de la libertad, la encontramos muchas veces en el texto bíblico. Les doy la vida y la muerte, escojan, hay libertad. Cuando van a entrar a la tierra prometida, Josué pregunta, bueno, ya hemos visto, vamos a entrar a una tierra donde creen en muchos dioses, pero mi familia y yo vamos a seguir sirviendo al Señor, vamos a seguirle creyendo. Y luego todos dicen que también, ¿verdad? Pero en el proceso de la vida no va a pasar así. También en el Sinaí, cuando se hace la alianza, era obvio que si habían pasado 400 años en Egipto, trajeran cultura egipcia, costumbres egipcias, lenguaje egipcio, todo lo relacionado a Egipto. Y que al desaparecer Moisés por un tiempo, y ellos ahí perdidos en el Sinaí, pues hicieran su becerro, era lógico. En Egipto, pues eran politeístas, y apenas están encontrando a este Dios que Moisés sí, ya se le reveló a él le cree, pero esta gente no, es nuevo, es una cosa totalmente diferente. Y vamos viendo ese proceso. ¿Dios está aquí o no está? A Moisés, ¿nos sacaste a morir aquí o qué pasó? Bueno, vamos viendo toda esa rebelión muy humana, pero vamos encontrando dentro del género literario, dentro de todo, el amor de Dios que va cumpliendo sus promesas, que las va cumpliendo y que va caminando y que va acompañando y que al fin los hace un pueblo, a pesar de todo, a pesar de sus rebeldías, a pesar de todo. Vamos encontrando esa relación. Y vamos encontrando en todo ese proceso, dijimos, Dios no tiene atributos, es misericordia, es providencia, es cercanía, es acompañamiento, es paciencia, y vamos viendo que todos esos sí son, ¿qué dijera yo? Imágenes o efectos del amor, ¿verdad? Todo eso, misericordia, providencia, acompañamiento, todo lo que vamos viendo que pasa en el desierto, pues es el amor, pues manifestándose. Entran a la tierra prometida con Josué, y entonces que no saben cómo organizarse en esa tierra, porque ya no, van a dejar de ser migrantes, ya van a tener una tierra, se van a volver sedentarios. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces van a tener unos jueces
siempre con ese temor de Dios y pues esa presencia ahí siempre, ¿verdad? Después quieren tener reyes como los otros pueblos, pues ahí la presencia con el profeta que va acompañando a ese monarca que solamente es administrador, ¿verdad? Entonces, vamos viendo todo eso, pero estos profetas se van dando cuenta de que las personas de verdad no le creen, no les interesa tanto ese ser. Les interesa lo que ese ser da, mas no les interesa el ser. Es un poco la lectura de hoy de la multiplicación de los panes. De verdad les digo que no me buscan porque quieran conocerme o quieran estar conmigo. Me buscan porque les di de comer. O sea, siempre pasa como así, como que la criatura siempre quiere lo que da él, lo que da ese ser, mas no quieren al ser, no les importa mucho el ser. Eso lo dice Jesús muy claro en la parábola del hijo pródigo. El pródigo, ya saben ustedes que pródigo significa despilfarrador, ¿verdad? Y ustedes ven la parábola y es la explicación de todo el Antiguo Testamento. El hijo pródigo y el otro hijo, porque tenemos al pródigo que despilfarra y que nosotros podríamos decir el hijo malo, y tenemos al otro que es muy bueno y que se quedó allí. Pero vemos en el relato de Jesús, impresionante esa parábola, cuando dice, y el hijo pidió su herencia y se fue lejos de él, a tierras muy lejanas, dice. Entonces, no fue el padre que se alejó, fue el hijo que se alejó, pidió su herencia, pidió las cosas del padre y se alejó. Pero lejos del padre, el hijo, pues, despilfarró, muy autosuficiente, muchos amigos, mucho dinero, pero lo despilfarró y se vio en una situación, pues, indigna de comer con animales, de tener mucha hambre, y ahí pero pensó siguiendo, su pensamiento sigue siendo egoísta, pensó en su necesidad, no en el padre, pensó en la casa de mi padre, hasta los criados comen bien, entonces voy a regresar y le voy a decir que no merezco ser su hijo, que me reciba porque tiene cosas que me va a dar. Entonces, aunque no sea su hijo, no importa. O sea, no le interesa tanto el padre, ¿verdad? Igual el hijo que estaba ahí, que es muy bueno, pero que cuando vio que el padre estaba feliz porque el hijo regresaba y hace una gran fiesta y todo, siente envidia, igual que Caín y Abel, lo mismo. Entonces, siente envidia, le da mucha cólera y tampoco le interesa al padre. Y el padre le dice algo tan importante que nos dice a cada uno de nosotros: todo lo mío es tuyo. ¿Por qué te enojas? Todo lo mío es tuyo. Porque le reclama, he hecho esto por ti, siempre te he cuidado, bueno, he estado aquí, no soy como tu hijo, que se malgastó todo y se fue lejos. Yo no, yo me he quedado aquí. Fíjense que esta es una síntesis que Jesús hace de todo el Antiguo Testamento, de cómo los procesos humanos, unos han sido sumamente, disque muy fieles, ¿verdad? Pero siempre sintiendo orgullo de esa fidelidad, olvidando que el protagonista de toda la historia es Dios y que si de alguna manera eh, pueden hacer el bien, es porque Dios les ayuda a hacer el bien. No digo que ellos no tengan un beneficio, que el beneficio sería el de la disponibilidad, pero cuando ya el centro de atención está ubicado en sí mismo, pues se pierde la imagen porque entonces se vuelve uno soberbio, orgulloso, se infla y entonces ya tiene el derecho de juzgar a todo el mundo y condenarlo porque yo lo hago y no lo hace. Y de eso estaba lleno Jesús en su contexto histórico, de gente así, que lo condenaba a él porque se juntaba
con gente impura, ¿verdad? Porque no cumplía, porque estaban al margen. Habían quienes señalaban eso. Entonces Jesús va haciendo esa retrospección de todo lo que ha sido Israel, pero tampoco les gustó. Tampoco les gustó esa manera de pensar. Y el hecho es que lo más importante es que Jesús va diciendo, pues es que todo lo que ustedes han dicho de Dios en el Antiguo Testamento, eso no es cierto, porque Dios no es así. Dios simplemente ama a sus hijos. Y entre más perdidos andan, pues no los ama porque quiere que regresen, quieren que estén con Él, los va a buscar. Y la tragedia de la historia del hijo pródigo es que eso es lo que tenía que haber hecho el hijo mayor. Si amaba al padre y lo veía sufrir, decirle, mira padre, no te preocupes, voy a ir a buscar a tu hijo, a mi hermano, y lo voy a traer para que tú estés feliz. Pero desgraciadamente, este hermano mayor era un fariseo, ¿verdad? Que se sentía soberbio y orgulloso de cumplir todas las normativas, pero no amaba. Entonces vemos al padre que ama a los dos, al uno por bueno, bueno, y al malo por malo, malo. Entonces ama a los dos de exactamente la misma forma. Y a los dos los invita a compartir de su amor, de su banquete, de su alegría, de su gozo. Pero fíjense qué interesante que esa parábola no dice si el hijo mayor entró o no entró al banquete. Y lo más seguro es que no haya entrado, si lo piensan bien. En cambio, el despilfarrador sí entró. Y es lo que pasó y lo que decía Jesús cuando decía, las prostitutas y los ladrones pues van adelante en el reino de Dios porque vino el Hijo del Hombre y le creyeron y fueron felices y disfrutaron con él. Mientras que Juan dice en su evangelio, vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Bueno, pues esa parábola y muchas más, no solo esa solo como un ejemplo, como un botón, es para que ustedes vayan viendo retrospectivamente lo que Jesús revela. Acuérdense que Jesús no es un filósofo, no es un hombre sabio, es Dios. Entonces el tema es revelación. Lo que Jesús revela de Dios es lo que es. Entonces, si Jesús dice que Dios no castiga, Dios no castiga. Si Jesús dice que Dios no prueba a nadie, ¿cómo los va a probar? Es Dios, sabe todo, no prueba. Si dice que tampoco amenaza ni nada, pues no. Entonces, todo el Antiguo Testamento, todo lo que hemos visto como introducción del Antiguo Testamento, lo tenemos que tener como información, como conocimiento para entender a Jesús. Para entender a Jesús, para entender al Dios de Jesús, para entender la revelación que hace Jesús del amor de Dios, que es un Padre para la humanidad. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo el texto, que no estamos partiendo de Jesús, sino entramos desde el principio, cómo ver cómo se hizo el manuscrito, cómo fue después todo lo oral primero, después los manuscritos, después de que nos llegaron los libros, todo eso que ya hemos visto y la inspiración y la revelación y los géneros literarios, bueno, toda esa información es para entender a Jesús, porque eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque si en el Antiguo Testamento se utilizaban antropomorfismos, formas humanas para hablar de Dios, en el Nuevo Testamento no tenemos formas humanas para hablar a Dios, para hablar de Dios. Tenemos a Jesús de Nazaret, que es Dios. Entonces, si nosotros no hemos llegado a esa claridad del tema, pues tenemos que replantearnos el estudio de la Sagrada Escritura, porque de lo contrario nos vamos a perder. Porque vamos a ver los profetas, que de hecho ese es el tema que me va a tocar con ustedes el otro semestre,
Y entonces vamos a ver en ese tema un lenguaje muy agresivo de parte de los profetas, muy amenazante de parte de los profetas. Pero tenemos que entender muchas cosas, no solo una. Tenemos que entender la pasión no solo hacia Dios, sino hacia su pueblo, porque van dirigidos al pueblo de Israel, para hacerlos reaccionar. Y si nosotros en algún momento tenemos hijos o algo, a veces nos damos cuenta que aún amando mucho a estos hijos, ya sean pequeños, medianos o adultos, adolescentes o lo que sea, a veces se recurre a una serie de lenguaje impositorio, de imposición para hacer reaccionar a las personas. Pero ese lenguaje viene de parte del humano, es una herramienta humana puesta en acción para que el pueblo reaccione y cambie de actitud y se vuelva a Dios. Y entonces ahí encontramos el elemento del amor, porque estamos viendo el gesto no es lo que nos tiene que entrar. Qué terrorífico es ese ser iracundo, amenazante, que viene a destruir, porque no es eso, no pasa eso. Simple y sencillamente han hecho una alianza con Dios, pero después, ante las circunstancias de la vida, terminan haciendo una alianza con los asirios, luego con los sirios, luego con los babilonios, luego con los persas, luego con los griegos y luego con los romanos. En el tiempo de Jesús, ahí tenemos al títere, que era, aunque no era judío real, pero tenía alguna ascendencia, a Herodes. Entonces vemos esa mezcla que siempre el profeta va a decir, no tienen que hacer alianza con esos imperios. Al final los van a destruir. Y bueno, y así pasó. Igual Jesús, cuando va a decir de este templo no quedará piedra sobre piedra, no está amenazando. Simplemente el mismo imperio con el que ellos quieren negociar, pues los va a destruir, y ciertamente los destruyó. En el año 70 todo se terminó. Y así pasó con los asirios, así pasó con los sirios, así pasó con los babilonios, así pasó con los persas, así pasó con los griegos y así pasó con los romanos. Entonces, cada vez que se hace alianza con alguien, y eso lo tenemos que ver desde nuestra propia vida. Nosotros no vamos a hacer alianzas con imperios, pero sí vamos a hacer alianza con un personaje que podemos decir, bueno, con este me va a ir tal cosa, porque y terminamos mal. O sea, nuestra alianza es con Dios. Ese es el tema de toda la Sagrada Escritura. O sea, Dios tiene un protagonismo en la historia. El punto es que yo lo reconozca. Él no necesita mi reconocimiento, es Dios. Quien lo necesita reconocer soy yo, porque en la medida que lo reconozco, en la medida que voy entendiendo, como pasa con Abraham, dice que por creerle, Dios dio a esa creencia, le dio el sentido de justicia. Y eso hay que entenderlo, porque es decir, si Él es el protagonista de toda la historia, de toda la creación, lo justo es que yo le dé su lugar. Y no por miedo ni por interés, sino porque simplemente lo tiene. Y luego, si lo tiene libremente, si yo reconozco eso, pues le reconozco mi lugar y su lugar. Y conozco los méritos que Jesús ha hecho para que yo tenga esa relación desde mi lugar y hacia su lugar. Entonces, yo voy entendiendo todo el proceso de la Sagrada Escritura, lo voy entendiendo y voy captando el amor de Dios y voy captando que cada tema no se trata de amenaza, ni se trata de cosas terribles, del infierno. Es muy sencillo que si yo le reconozco
y trato de llevar sus palabras que me ha revelado para que yo regrese a Él, pues el cielo será regresar a Él. ¿Qué es la vida eterna? Le preguntan a Jesús y Jesús contesta en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, conocerte a ti. Esa es la vida eterna. Es conocerte a ti, Dios verdadero, y al que has enviado. ¿Por qué al que has enviado? Porque es el camino para conocerlo a Él. ¿Por qué al que has enviado? Porque es la verdad para conocerlo a Él. Porque no es la verdad de un filósofo, de un sabio, de un intelectual. Es la palabra de Dios. Entonces, ahí está la revelación. Entonces, si es conocerlo a Él y creerle al que ha enviado, pues ahí está la clave. Y entonces, ¿qué será el infierno entonces? Pues cuando ya estemos en la visión beatífica, cara a cara, y ver que por acciones inútiles, absurdas, necias, no podemos gozar de esa realidad. Entonces, es algo que negamos en la historia humana y luego ya no podemos retrocederlo. Y las cosas no pasan mágicamente. Entonces, si en la historia humana, con toda la dificultad que eso significa, que la tuvo Abraham, que la tuvo Isaac, que la tuvo Moisés, que la tuvo todo el mundo, incluso María, la madre de Jesús, al pie de la cruz. No la podemos poner como la supermamá, o la superniña, o la supermujer. Es una mujer que está sufriendo y que se está cuestionando todo lo que está pasando, pero está siendo sostenida por una fe, por la fe de ese que ella le dijo, he aquí la esclava. O sea, no, hágase lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Pues no lo entiende, no lo sabe, como no entendió muchas cosas, como no entendemos nosotros muchas cosas tampoco. Pero en ese no entender, lo que sí sabemos, no es que lo entendamos, pero sí sabemos, es que hay un creador, un Señor de toda la historia y que nosotros somos criaturas. Y que entre el creador y la criatura hay un abismo insondable. Y que lo único que nos puede unir es Jesús como camino, como puente, como conexión. Entonces, eso es nada más. Si yo tengo claro eso, si con ese espíritu me acerco a la escritura para conocer el amor y no perderme en el género literario ni en el lenguaje a veces amenazante, porque tengo que entender algo. Si Dios me dio la libertad y el libre albedrío, no me puede castigar por rechazarlo. Yo puedo rechazarlo y está bien si lo rechazo, pero después yo voy a tener consecuencias. Entonces debo vivir las consecuencias, pues, como lo que yo misma decidí en esta vida, que son consecuencias hasta siempre, según la teología católica, ¿verdad? Entonces, eso es todo. Entonces, no se trata de lugar de fuego, son imágenes, igual que géneros literarios. El mal existe, por supuesto, pero ¿qué es el mal? Es la ausencia de bien. ¿Y qué es la ausencia de bien? Pues si tenemos libertad para hacer el bien, pero hacemos el uso del libre albedrío para hacer el mal, que fue nuestra decisión, que tendrá consecuencias. Consecuencias que tenemos que asumir y que tenemos que vivir. Entonces, eso es todo y eso se repite en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Profetas, Jesús y hasta el día de hoy. Eso es el mismo tema. Pero ese tema, no con leer la escritura nos vamos a llenar de fe, sino que yo tengo que entrar a la lectura orante de la escritura con fe y luego esa fe que puede ser muy pequeña se va a ir pues desarrollando, se va a ir alimentando con la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque voy a ir reconociendo ese rostro de Dios que si no me lo revela va a estar desconocido para mí. Entonces, esas son como muy, es una sola idea. Él es el creador, protagonista, y yo soy la criatura.
Si yo tengo eso claro, como en la introducción de la Biblia, pues adelante, ya puedo seguir leyendo todo lo demás, entendiendo que el Creador ha creado por amor. A diferencia de todos los dioses politeístas que creaban a los humanos según esa mentalidad por necesidad, por soledad, por querer ser satisfechos por las criaturas. En cambio, el Dios de Jesús ama y a diferencia quiere que nosotros participemos de todos sus dones, de todo su amor, de toda su divinidad. O sea, es una participación. De hecho, la Eucaristía es eso. Si nosotros creemos que Jesús está en la Eucaristía, pues es eso, que quiere que participemos de su divinidad, de su ser. De hecho, esos son los sacramentos. En el bautismo nos incorporamos a Cristo. Y en el sacramento de la confesión nos reconciliamos con Dios. O sea, es mantener una intimidad, una relación amistosa con el ser que me ama. Y como fallo, pues trato de irlo corrigiendo constantemente, no por miedo, sino porque entiendo que es la amistad y el amor más valioso que tengo y que es una gracia entender, aunque sea en forma pequeña, eso, que Él es el Señor y yo soy una criatura. Ya con eso, pues, introducción a la Sagrada Escritura y los trabajos y los manuscritos y el glosario, pues ya es un plus, ¿verdad? Pero ese sería como el elemento básico de comprensión de la Escritura. Dios que se quiere dar a conocer por amor y que nos da libertad para rechazarlo porque nos ama. Y cuando alguien ama, no se puede imponer, sino que simplemente se da a conocer y la libertad es del ser humano. Si reconoce su amor en su vida o no, en su historia o no. Entonces, tenemos la última palabra, no la tiene Dios, la tenemos nosotros. Bueno, ya se va a terminar entonces esto otra vez. Alguien que me dice 5, sí, ya se pasaron 5 minutos. Bueno, aquí faltaban todavía un poquito, pero ya terminé. Así es que en un momentito se termina. Hoy ya teníamos 15. Lástima, no me di cuenta quiénes son, pero los últimos 5 que entraron, si me pueden hablar al teléfono 5296-4512 para ver cómo están sus trabajos y entonces ya entran ustedes al otro, porque también ya están entrando las del otro curso. Así es que feliz noche, que descansen y nos platicamos. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, que descansen.